recapitular un poco la clase pasada, vimos un salón de clases, cómo ponerle audio. Tenemos un salón de 5 metros de ancho, 7 metros de largo y 3 metros de altura. Para eso, pues tiene 16 muebles de madera, una ocupación de 16 personas sentadas, 10 metros cuadrados de ventana o de vidrio. Tenemos una puerta de madera que no logramos ver de 2.1 metros cuadrados. Nuestras paredes están revocadas con cal y arena, tiene un repello normal y el piso pues tiene un piso de azulejo. Aparte, el pizarrón es una madera de paneles de 6 metros cuadrados. Estos valores los trabajamos, si se acuerdan, con esta pequeña tablita de coeficientes de absorción. Los coeficientes de absorción y reverberancia lo trabajamos precisamente con la tabla de cálculo en Excel, la que vimos la semana pasada, donde íbamos poniendo la cantidad de área de cada uno de los elementos, qué área tenía. Recuerden que aquí sacamos el área del piso, área de la puerta, área de los asientos de madera, de cuánto de vidrio tenemos y sacamos automáticamente, conociendo también el volumen, el tiempo de reverberación. ¿Cuál es el tiempo de reverberación? Recuerden que el tiempo de reverberación es el tiempo que tarda el sonido en disiparse, es decir, el tiempo que tarda en que volvamos a tener silencio. Según la normativa, para un salón de clases debemos de tener valores nominales de 0.7 a 1.2, valores nominales de 0.7 a 1.2, como lo podemos observar acá. Pero en nuestro cálculo nos había dado precisamente más, nos había quedado valores desde los 0.96 segundos hasta los 1.5 segundos. Entonces nos damos cuenta que está muy alto en tiempo porque lo máximo que podemos tener de reverberación son 1.2 segundos. Entonces, precisamente como tenemos valores muy altos, pues lo que hicimos fue una pequeña modificación a nuestra actividad. Debes de tener, por ejemplo, este, debes de tener asientos de madera, les pusimos asiento de tapizado, fue de los cambios mayoritariamente, debes de tener asientos de madera, le pusimos asientos tapizados, debes de que las personas estén sentadas en madera, ahora están sentadas en tapizado, y automáticamente con esos pequeños cambios, la reverberación completamente cambió. Ya se encuentra dentro de parámetros para una aula de 0.7 a 1.2 segundos. Estos cambios, ya sabiendo qué materiales vamos a ocupar, ahora sí nos podemos ir al cálculo de número de altavoces, que cómo se calcula el altavoz, cómo saber cuántas bocinas debe de llevar un lugar para sonido ambiental. Un lugar para sonido ambiental se calcula como la superficie, que son 35 metros cuadrados para este ejemplo, divididos entre cuatro veces el producto de la altura del techo, que en este caso eran 3 metros, menos la altura de una persona sentada. Recuerden que cuando una persona está sentada, su oído queda a 1.2 metros, como lo observamos aquí abajo. Altura del oído. Si tenemos personas paradas, 1.6. Si tenemos personas sentadas, 1.2. Entonces, 3 metros menos 1.2 nos queda 1.8. Tangente de 45, propiamente la tangente de 45 lo vamos a ver como una constante. Entonces, 1.8 tangente de 45 elevado al cuadrado, lo multiplicamos por 4 y después los 35 metros cuadrados lo dividimos entre ese resultado que nos había dado, nos queda que para esta habitación o para ese salón de clases, para el salón de clases vamos a requerir en total 2.7 altavoces. 2.7 altavoces. Seamos sinceros, no podemos poner pedazos de altavoz. Como no podemos poner pedazos de altavoz, ¿qué tenemos que hacer? Complementar el número. Si el valor nos da 2.7, le ponemos 3. Si nos da 3.1, le ponemos 4. Claro, este es el valor mínimo. Mínimamente debe de tener 3 altavoces. Puede tener más, pero no debe de tener menos. Bueno, jóvenes, entonces en el día de hoy vamos a dedicarnos a ver, ya sabemos que vamos a tener 3 altavoces, pero ¿qué potencia vamos a tener? Esa es la parte importante del día de hoy. Para poder conocer la potencia de los altavoces, es importante reconocer cómo los vamos a colocar. Los podemos colocar de la forma en que lo colocan en un teatro. En un teatro, los altavoces son colocados
en tipo columna. ¿Cómo se reconocen cuando están en tipo columna? Cuando queda la bocina, cuando la bocina da al auditorio, es decir, ustedes ven que las bocinas quedan, por ejemplo, en los grupos musicales, ponen el grupo musical y enfrente quedan las bocinas y la bocina da hacia las personas. Esa es cuando queda la colocación tipo columna. Este sistema es muy conveniente porque las distancias para poder conectar las bocinas es mucho más pequeña, el material del cableado es menor, pero ¿qué problemas genera? El problema que vamos a encontrar es la distancia al oído. El sonido, la intensidad del sonido eh, se propaga en forma de un cono esférico. Es decir, aquí tengo yo mi bocina y de esta bocina sale un cono esférico. Ahí está. Sale un cono esférico de sonido, así. Este cono esférico tiene un radio de acción, pero para poder conocer este radio de acción de este cono específico, tenemos que saber qué longitud existe desde donde está colocada mi bocina hasta la última persona y y de ahí cuánto tiene que bajar. Normalmente la altura, esto lo podemos calcular fácilmente porque es la resta de la altura del techo menos la altura de la persona. Recuerden que si esta está sentada, 1.2, si está parada, 1.6. Esta altura es fácil, pero la distancia depende de dónde lo vamos a colocar. Para el caso de nuestro salón de clases, para el caso de nuestro salón de clases, tenemos que reconocer que pueden quedar colocados a lo largo. Si están colocados a lo largo, si están colocadas a lo largo, ¿qué largo tenemos en el salón? Si recordamos la clase, teníamos un salón de 5 de ancho por 7 de largo y la altura del salón era de 3 metros. Entonces, vamos a sacar este radio de acción. Largo, 7 metros. Altura, como les decía, 3 metros del techo menos los 1.2 porque las personas están sentadas, nos queda 1.8. Entonces, hacemos el teorema de Pitágoras. ¿Por qué estamos haciendo el teorema de Pitágoras? ¿Qué figura estamos generando? Estamos generando un triángulo. Tenemos 7 metros de largo. Si yo voy a colocar las bocinas arriba de mi pizarrón, para esta opción, ¿yo qué estoy pensando? Estamos pensando que las bocinas las estamos colocando aquí. Nos pidieron 3 bocinas, estamos colocando 1, 2, 3 bocinas al frente del salón. Entonces necesitamos conocer la distancia que existe de acá hasta la última persona y la altura. Ya sabemos que esta longitud van a ser 7 metros, pero la longitud de bajada, si tenemos 3 metros de la altura del techo menos los 1.2 porque la persona va a estar sentada, me queda 1.8. Hago el teorema de Pitágoras para conocer este radio de acción. Hacemos el teorema de Pitágoras y ¿cómo quedaría? Quedaría raíz cuadrada de 7 al cuadrado más 1.8 al cuadrado, raíz 7 al cuadrado más 1.8 al cuadrado, y nos queda que la distancia efectiva va a ser de 7.22 metros. $7.22. Ahí está. Aquí me quedó el dato de algún otro ejemplo anterior. Bueno, a esos 7.22 metros yo le debo de sacar lo que conocemos como potencia o intensidad de sonido. Bueno, ¿qué es la intensidad del sonido? La intensidad de sonido por sus siglas lo vamos a poder definir como int son, intensidad de sonido. Intensidad es la operación, lo voy a hacer un poquito más claro, es 10 elevado al, al nivel de presión sonora y dividido entre 10 elevado a la K potencia. Eso es como lo vamos a calcular. Para poder calcular esta operación, es importante reconocer ciertos datos. La música, los sonidos, tienen una cantidad de decibeles permisibles. Lo veíamos la clase anterior. Cuando una persona habla,
Normalmente la voz humana genera rangos entre 70 y 80 decibeles, entre 70 y 80 decibeles. Por eso proponemos que cuando tenemos que hablar, podemos poner un audio de 75 decibeles. Si queremos escuchar música ambiental o música de fondo, por ejemplo, en un consultorio o en una oficina, etc., lo recomendable es que tenga una profundidad de sonido, una intensidad de sonido de 60 decibeles. Pero no todo el tipo de música es igual. Cada tipo diferente de música tiene una cantidad de decibeles diferentes. Por ejemplo, si hablamos de instrumentos musicales, el instrumento que menos decibeles genera es el piano. El piano únicamente genera 64 decibeles, mientras que si ya tenemos una orquesta formal, esta genera 95 decibeles de sonido. Y como lo vemos en la tabla anterior, va a tener frecuencias desde los 27 Hz hasta los 9000 Hz. Por eso es importante calcular el tiempo de reverberación. Recuerden que el tiempo de reverberación no lo hacemos para una cantidad de frecuencias, sino lo hacemos para frecuencias desde las que son graves hasta las que son agudas. Recuerden que cuando la frecuencia es poca es grave y cuando tenemos mucha frecuencia es aguda. En este caso, pues, como comentamos, igual con qué pasa con la música. La música, nos vamos a dar cuenta que si estamos hablando de música folclórica, como prácticamente, pero música clásica, la música clásica prácticamente es la orquesta, ¿cuántos decibeles genera? Entre 94 y 95 decibeles. Sin embargo, el reggaeton, que actualmente pues es digamos que de lo predominante, se requiere un nivel de presión sonora en decibeles de 111 decibeles en promedio, al igual que el hip hop o el, el rock metálico. Son tipos de música que tienen una gran cantidad de intensidad de sonido, más de 110 decibeles. Lo recomendable para el ser humano es que cuando estamos escuchando decibeles menores a 80, es decir, cuando estamos platicando, nuestro oído puede escuchar perfectamente hasta 8 horas continuas de sonido. Cuando le estamos poniendo sonidos mayores, incluso un sonido de 110 decibeles, como puede pasar en un antro, ¿cuánto es lo recomendable que podamos escuchar continuamente? 45 minutos. Y después de eso, por lo menos darle un descanso al oído de 5 minutos. Eso es lo recomendable para cada uno de los tipos de música. Ya que tenemos claro ahora sí qué decibeles tenemos, para el caso de un salón de clases no se requiere ni música de fondo, ni queremos escuchar música. ¿Qué es lo que nos interesa únicamente? Que la voz se escuche bien. Entonces, ¿cuántos decibeles genera? 75. Para hacer la operación, dice que es 75 dividido entre 10, entonces va a ser 7.5. 75 dividido entre 10 da 7.5 y la operación de intensidad de sonido quedaría como 10 a la 7.5, porque ya hice la división de 7.5 entre 10, 10 a la 7.5 dividido entre 10 entre K. ¿Cuánto vale K? Si queremos hablar del sonido de la palabra tiene un valor constante de 10 a la 9.2 entre 10 a la 9.2. Si queremos hablar de música, la constante de la música es de 10 a la 12. Y en el caso de la música de fondo ambiental, 10 a la 7.5. Hacemos esta división. En su calculadora aparece un triangulito. Lo pueden colocar, abren paréntesis, 10, triangulito, 7.5, cierran, entre, abren, 10, triangulito, 9.2, cierra. Quiero que por favor jóvenes por ahí lo intenten para que si tengan dudas de una vez de cómo van a hacer ese cálculo, me digan. ¿Sí lograron hacer la operación, jóvenes? Como ya lo obtuvieron varios, la intensidad de sonido va a ser 0.0199. Este valor nos sirve para sacar la potencia de cuántos watts debe tener cada bocina. Es decir, 0.0199 lo vamos a aplicar en esta fórmula. Potencia de la bocina en watts es igual a 4 veces pi por intensidad de sonido por el radio al cuadrado. Para poder conocer el área de este
para conocer el área de este cono cilíndrico, de este cono circular, para conocer el área de este cono circular, requerimos precisamente la fórmula que estamos aplicando acá. 4pi por radio al cubo. 4pi, perdón, por radio al cuadrado, multiplicado por la intensidad del sonido, se va a convertir en potencia en watts. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra operación? Para esta operación quedaría 4 multiplicado por pi multiplicado por 0.0199 y multiplicado por el radio al cuadrado. A nosotros el radio nos había quedado 7.22, 7.22 al cuadrado. Hacemos la operación así como lo acabo de poner. 4 por pi por 0.0199 y por 7.22 al cuadrado, y nos quedaría la potencia en watts que debe de tener nuestras bocinas. ¿Qué potencia les dio, jóvenes? ¿Qué potencia, jóvenes, les quedó? A mí me dio 12.96. 12.96. ¿A los demás? Lo hiciste con 3.1416 pi, ¿verdad? También aquí. No, ¿O es le que aquí pusiste en mi pi? calculadora tenía Ah, pi, bueno. sí. No, está bien. Sí, así les da. Así está bien. Es que va a ¿Está estar bien así dándoles. o...? No, es que más o menos decimales les puede quedar 13.96 o les va a quedar 13.03. ¿Sale? Va a depender de cuántos decimales ocupen. Bueno, entonces, esta es la potencia en watts que debe de tener las bocinas si yo las coloco lo que sería frente al pizarrón. Si yo coloco las bocinas aquí en esta posición, estas bocinas deben de tener por lo menos ¿cuántos watts de potencia? 13 watts. Esa es la potencia que debe de tener. Si ustedes checan las bocinas, por ejemplo, si compran un equipo de sonido, dice ahí salida de potencia 400, 500 watts. No, se van a la bocina y en la parte exterior dice potencia de salida. Esa es la potencia máxima que les va a dar. La otra es potencia de sonido, pero no, aquí queremos saber potencia eléctrica. La potencia eléctrica que requieren esas bocinas es de 13 watts. Si las coloco, ¿dónde? Al frente de mi salón, aquí en la parte superior. ¿Qué problemas genera? Genera que las personas que estén adelante, profesores y alumnos, van a tener mucha intensidad de sonido y los que estén aquí atrás van a tener poca intensidad de sonido. Es decir, los de adelante escuchan muy fuerte y los de atrás escuchan normal. Por eso muchas veces no se recomienda este tipo de sistema. Colocarlo lo que es al frente de en forma de columna no es tan recomendado. ¿Por qué? Porque el sonido genera precisamente algún tipo de problema en general. Para cualquier tipo de cosas de ese sistema, lo recomendable es calcular qué atenuación vamos a tener, es decir, cuánto vamos a perder de sonido. Para colocar cuánto sonido perdemos, vamos a aplicar el siguiente concepto. SPL significa nivel de presión sonora en decibeles. Nivel de presión sonora en decibeles. ¿Cuántos decibeles quiero escuchar? Recordemos que cuando hablamos cuántos decibeles tenemos, 75. Menos 20 veces el logaritmo, en su calculadora viene un logaritmo de la distancia que existe desde donde está la bocina hasta donde está la persona que escuche. ¿Cuánta distancia había? 7.22 metros. Ahí está. Más 10 veces el logaritmo de P, pero P representa la potencia. ¿Cuántos watts tiene mi bocina? Hacemos esta operación. Como está ahí, 75 menos 20 log 7.22 más 20 log 13
y les va a quedar cuántos decibeles va a estar escuchando la última persona. Ya sabemos que cuando sale de nuestra bocina, de la bocina salen 75 decibeles, pero la última persona no le van a llegar los 75 decibeles. Según el sistema, dicen que si nosotros tenemos una bocina de la cual salen 80 decibeles, después de 1 metro, después de 2 metros de largo, como este cono se sigue abriendo, como lo podemos ver en esta imagen, ¿qué pasa con los decibeles? Ya no llegan 80, solo llegan ¿cuántos? 74. Si tenemos una fuente en forma de columna, aún así salen 80, pero ¿cuántos decibeles siguen llegando después de 2 metros? 77. Como en la parte eléctrica existe una caída de sonido, entonces tenemos que ver qué tanta caída de sonido tenemos. ¿Cuánto les dio, jóvenes, esta operación? 68.96. Excelente, 68.96 watts. Esta sería el sonido que estaría escuchando la última persona. A ver, la bocina está dando 75 decibeles de sonido. La bocina de 13 watts está dando 75 decibeles de sonido. Pero la persona que está hasta atrás del salón solo va a llegarle 68.96 decibeles. Aquí no son watts, decibeles de sonido. Para saber esto, vamos a calcular la pérdida. ¿Cómo se calcula la pérdida? La pérdida de sonido se calcula como los decibeles que yo quiero escuchar menos el nivel de presión sonora que me está dando entre los decibeles que yo quiero escuchar y todo esto por 100. ¿Cuántos decibeles quiero escuchar? 75 decibeles. ¿Cuántos decibeles está escuchando la última persona? 68.96. Y esto lo voy a dividir entre los decibeles que yo quiero escuchar, que son 75. Y lo multiplico por 100, nos va a dar en porcentaje. 75 decibeles menos 68.96 nos quedan 6.04. Esos 6.04 los divido entre 75 y los multiplico por 100 y me dice entonces que yo voy a estar perdiendo el 8.05% de sonido. El 8.05% de sonido. Según la normativa existente, dice que si yo tengo valores menores a 7%, si esta pérdida es menor a 7%, significa que tengo una inteligibilidad excelente. Voy a ponerle la... Que tengo una inteligibilidad excelente, es decir, la inteligibilidad es el conjunto de cualidades que debe de tener el sonido, es decir, la claridad del sonido. Siempre cuando vamos a algunos lugares y escuchamos por micrófono o por sonido general, escuchamos que hay sonidos que no se escuchan bien. Centrales de camión, cuando uno va a tiendas comerciales como Chedraui o Herrera, no se entiende porque la inteligibilidad de la palabra, es decir, la cualidad del sonido se pierde. Para evitar eso, entonces la pérdida debe ser menor al 7. En este caso, como la pérdida es 8, significa que yo voy a tener un sonido de calidad media. Si es menor, si esta pérdida es mayor a 14, significa que mi sonido va a ser malo. Repito, si mi pérdida es menor a 7, mi sonido es bueno. Si mi pérdida es entre 7 y 14, es más o menos. Y si es más de 14, el sonido es malo. Entonces, colocar bocinas al frente de mi pizarrón no es una buena opción. ¿Por qué? Porque aparte de que va a tener mucha potencia, los últimos, los que estén sentados hasta atrás, no les va a llegar buen sonido. Ya que nos dimos cuenta que esta opción de colocar los altavoces al frente del salón no es una opción viable, ahora tenemos que pensarlos colocarlos en el techo, pero en el techo nos va a generar una situación. Voy a intentar dibujar el salón. El salón lo tenemos de esta manera. Tenemos 5 metros de ancho y 7 metros de largo. Vamos a colocar 3 bocinas. 1, 2, 3. Entonces tenemos que verlo bajo 2 sistemas. Número 1, lo tenemos que ver a lo largo.
¿Y qué significa a lo largo? Saber qué distancia va a tener a lo largo. Si yo tengo 7 metros de largo, como lo estoy viendo acá, y lo divido entre el doble del número de altavoces, ¿cuántos altavoces tengo? Voy a poner 3. Y lo divido entre el doble de altavoces, 7 entre 6. ¿Qué distancia va a tener de acá para acá? Va a ser 1.16 centímetros, 1.16 metros, y entre bocina y bocina voy a tener el doble, 2.32, 2.32 y 1.16. Repito, para conocer qué distancia voy a tener entre bocina y bocina, entonces divido el largo entre el doble de la cantidad de altavoces. Ok, bueno, entonces a los 7 metros de largo, yo lo debo de dividir entre el doble de la cantidad de bocinas. Como yo tengo 3 bocinas, divido entre 6, 7 entre 6 me da 1.16 y como lo vemos en esta figura de corte, vamos a tener 1.16, 1.16, 1.16, 1.16, 1.16 y 1.16. Significa que de la pared hacia la primer bocina, 1.16. Pero entre bocina y bocina voy a tener 2.32 metros. Eso me va a generar un tipo de radio diferente. ¿Qué radio vamos a tener? Aquí va a estar mi triángulo. Vamos a tener 1.16 como L y vamos a tener una altura de 1.8, que eso va a seguir siendo los 3 metros menos los 1.2. Entonces, nuevamente vamos a calcular nuestro radio de acción, porque ahora nuestro cono va a ser hacia abajo. Si se dan cuenta, ahora el cono, la figura ya no va a ser hacia el frente, sino que va a ser un cono hacia abajo. Va a ser raíz cuadrada de 1.16 al cuadrado más 1.8 al cuadrado y tendríamos una distancia, un radio de acción de 2.144 centímetros, 2.144 metros. 2.144 metros. Esa es el radio de acción. Este radio de acción es lo que vamos a tener de nuestro sonido. Hacemos el mismo cálculo de intensidad de sonido que hicimos antes, que nos dio 0.0199. Si quieren lo pueden redondear a 0.02, no cambia nada. Hacemos la operación 4pi por 0.02, si están redondeando, por la distancia que nos dio 2.14 metros al cuadrado. Hacemos la operación 4pi por 0.02 o por 0.0199 y por el radio al cuadrado. ¿Y qué potencia les da, jóvenes? ¿1.150? 1.15 watts. No podemos poner, no podemos dejarlo en 0.15. Entonces, ¿cuántos watts tenía de potencia? 2 watts. Si ponemos bocinas a lo largo, si ponemos 3 bocinas a lo largo, como lo estamos viendo así, ¿qué potencia debe de tener cada bocina? 2 watts. Ya que tenemos el cálculo a lo largo, tenemos que entender que también la bocina va a funcionar a lo ancho. Es decir, la distancia no solo es a lo largo, sino también es a lo ancho. Genera un cono así y también tenemos que calcular el cono de esta manera, porque el cono tiene 2 partes. Voy a intentar dibujar el cono para que lo quieran ver. Ahí está. El cono va a tener un eje X y va a tener aparte un eje Y. Si se dan cuenta, tiene 2 partes. Tiene largo y va a tener ancho también. Entonces, como este cono tiene 2 partes, ahora lo vamos a ver a lo ancho. Aquí tenemos la habitación, tenemos las 3 bocinas. A lo ancho tenemos 5 metros divididos entre 2 veces la cantidad de bocinas. A lo ancho ya no, a lo largo teníamos 3 bocinas. Chéquenlo. A lo largo teníamos 3 bocinas, pero a lo ancho, ¿cuántas bocinas tenemos? ¿Cuántas bocinas tenemos a lo ancho? Nada más una, porque va a trabajar de esta manera, ¿están de acuerdo? Entonces sería el doble de una, sería 2. 5 dividido entre 2, ¿qué distancia va a tener de radio?
¿Qué distancia longitudinal va a tener? 2.5. Significa que va a trabajar 2.5 a la derecha y 2.5 a la izquierda. El radio de acción de nuestro cono ahora va a ser así. 2.5 y de altura 1.8. Hacemos la misma operación de radio que hemos venido haciendo. Raíz cuadrada de 2.5 al cuadrado más 1.8 al cuadrado y nos queda que nuestra nueva distancia es de 3.08 metros. 3.08 metros. Aplicamos la fórmula de potencia 4pi por la intensidad del sonido, aquí lo estoy redondeando, por el radio al cuadrado, 4pi por 0.02 o 0.0199. Eso sí, no vayan a poner 0.01 porque sí lo están redondeando mal. Si no van a redondear, por lo menos jóvenes ocupen de 3 a 4 decimales. Y si no, sí redondeen como en este caso. 4pi por 0.02 por 3.08 al cuadrado y nos dice que la bocina debe de tener más o menos 2.37 o 2.38 watts. Es decir, como no podemos ponerle pedacito de watts, ¿cuántos watts le vamos a tener que poner? 3 watts. A lo largo, el cálculo nos había dicho que con que tuviera 2 watts funcionaba, porque las distancias eran más cortas. Si checamos, aquí las distancias eran más cortas, únicamente teníamos 2.14 metros, pero aquí como vamos a cubrir 3.08, ¿cuántos watts me piden? 3 metros. Para que se entienda, o por si todavía tiene alguna duda, aquí están las bocinas. Esta bocina está generando este cono. Ahí está. Este cono de luz. A lo ancho tenía 1.16 y 1.16, 2.32, pero a lo largo, perdón, a lo ancho, a lo largo teníamos 2.32 y a lo ancho tenemos 3.08 metros o 2. Por eso estamos viendo que tenemos más ancho que en el largo. Entonces, ya que tenemos nuestros datos, ya podemos definir que entonces, ¿cuál es la potencia que vamos a ocupar? Dice que a lo largo podemos ocupar 2 watts, pero a lo ancho tenemos que ocupar a 3. Díganme ustedes, ¿qué potencia debo de tomar? ¿2 watts o 3 watts? 3 watts, voy a tomar el valor máximo, el valor mayor. Exactamente, René. Entonces, nuevamente, hago el cálculo de atenuación del sonido, teniendo en cuenta ahora que los estoy colocando en el techo, nivel de presión sonora, mis 75 decibeles que quiero escuchar, menos 20 veces el logaritmo de la distancia, que ahora ya la distancia son solo 3.08 metros, más 10 veces el logaritmo de la potencia, que son 3 watts. Hacemos la operación. Ahí sí me pueden apoyar, jóvenes. ¿Cuánto les da? 75 menos 20 log 3.08. ¿Por qué ya no son 7? Porque ahora recuerden que estamos ocupando la distancia mayor entre el ancho y el largo, que es 3.08, más 10 log y la potencia 3 watts. ¿Cuánto les queda, jóvenes? 70.00. 70 decibeles prácticamente. 70 y creo que por ahí tiene algunos decimales, ¿verdad? Sí, pero hay 3 ceros antes. Excelente. Entonces, ¿qué pérdida tenemos? 75 decibeles. Vuelvo a hacer el cálculo de pérdida. Recuerden que esto es fundamental. 75 decibeles que quiero escuchar, menos los 70 decibeles que le va a llegar a la última persona, divididos entre los 75 que quiero escuchar y multiplicados por 100. ¿Qué porcentaje les da ahora? 6.66. 6.66%. Significa que ahora, como este valor es menor a 7%, significa que yo voy a tener un excelente sonido. El sonido que voy a tener es excelente porque es menor a 7%. ¿Cómo puedo hacerle, jóvenes, para que ese valor se reduzca?
Pregunta, ¿puedo reducir la distancia? ¿Cómo puedo reducir la distancia, jóvenes? Si yo quiero que este valor disminuya más, ¿cómo puedo hacerle? Hay dos formas. Disminuyendo la distancia, pero para disminuir la distancia significa que debo de colocar ¿qué cosa? Más bocinas o más altavoces. ¿Sale? Si yo coloco de vez de 3, coloco 4, significa que la distancia se reduce y por ende va a dar mejor sonido. O la otra, ¿qué cosa está? En la potencia. Si yo no ocupo 3 watts y ocupo una bocina que nos aporte 4 watts, cambia completamente a 75 menos 20 logaritmo de 3.08 más 10 log de 4, ya nos quedaría, si yo coloco únicamente bocinas de 4 watts, ahora el audio que le va a llegar a la última persona es de 71.24 decibeles. Si yo le subo 1 watt, se vuelve 71.24. Entonces, la pérdida se sigue reduciendo considerablemente y ya solo nos quedaría una pérdida del 5%. Entonces ya sé que si yo quiero tener un buen sonido, lo recomendable sería colocar 3 altavoces de por lo menos 3 watts. ¿Cuál es la elección final? Colocar 3 altavoces, los 3 altavoces colocados en el techo como lo estamos observando y con una potencia mínima de 3 watts. Ya sabemos que si le pongo 3, 4, 5, 6, va a ser mejor la situación. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, si aquí yo propongo tener un contacto, aquí yo debo de poner una chalupa que debo de conectar directamente a cada una. Estas jóvenes no vayan a pensar, estos altavoces vienen como si fueran botes integrados, son como cajas eléctricas. Se colocan directamente o se encofran directamente al concreto o en el falso plafón y ya ustedes lo pueden colocar directamente. ¿Dudas, jóvenes? Vamos a ver un pequeño video sobre un tipo de equipo llamado EGI Playing Sound que nos permite precisamente conocer cómo se puede instalar un equipo de sonido. EGI Audio Solutions. EGI presenta Play and Sound, la gama de sonido integrado con Bluetooth de fácil uso e instalación. Diseñado para sonorizar estancias individuales en viviendas o pequeños negocios, Play and Sound te ofrece la mejor calidad de sonido estéreo con tecnología Bluetooth para que puedas disfrutar de tu música favorita cuando quieras y como quieras. Además, al tratarse de un sistema empotrado, obtendrás una discreta integración en la decoración de tu casa o local, permitiéndote disfrutar del sonido sin que lo veas ni lo vean. Todos los kits de audio Play and Sound disponen de altavoces con muelles de sujeción de 5 o 3 pulgadas en función del modelo, amplificador Bluetooth, cable para conexión de altavoces, regletas de conexión, conector de antena FM. Y para los modelos S, M, L y R radio, mando a distancia con radiofrecuencia y display LCD para el control remoto de todas sus funciones. Para la instalación de los kits Play and Sound necesitaremos taladro, corona con broca central, destornillador, tijeras, alicates, guía pasacables, metro para centrar la ubicación de los altavoces. El primer paso consistirá en localizar un punto de corriente en el techo o pared. Para ello, aprovecharemos un punto de luz y una caja de corriente. Una vez localizados, seleccionaremos una toma para el neutro y otra toma para la fase, siendo esta fija y sin paso por interruptor. Con estas tomas podremos alimentar los kits. A continuación, realizaremos los agujeros necesarios para poder empotrar los altavoces y seleccionaremos el agujero más cercano a la toma de red para instalar el amplificador Bluetooth. Una vez instalado el amplificador, cogeremos el cable de altavoz y lo dividiremos en tantos tramos como altavoces tenga el kit para después conectarlos en paralelo, respetando la polaridad a los extremos left y right de la regleta de 4 tomas para la salida de altavoces del amplificador Bluetooth.
Con la toma de red localizada y pasados los cables del resto de altavoces, podremos proceder a las conexiones de los mismos. Primero, conectaremos la regleta enchufable de 2 tomas al cable que habremos preparado, procedente de la fase de la pared y del neutro del punto de luz escogido. Seguidamente, la conectaremos al amplificador Bluetooth junto con el cable de antena FM para disponer de mayor recepción de sintonización. Por último, subiremos este conjunto al techo para conectar las regletas, tanto de red eléctrica como de altavoces, para alojar finalmente el amplificador Bluetooth dentro del techo. Para la conexión y colocación de los altavoces, debemos previamente haber ubicado los muelles de sujeción según se indica en la figura del manual de instrucciones. Una vez ajustados los muelles, conectaremos los cables de altavoz respetando la polaridad positiva y negativa. Finalmente, abriremos los muelles y colocaremos el altavoz en el techo presionando con cuidado y de forma centrada. Este mismo proceso será necesario para la colocación del kit XS, pero en este caso con altavoces más pequeños de 3 pulgadas. Por último, les presentamos el kit R-Radio, un sistema de sonido que integra altavoces y amplificador Bluetooth en una sola pieza. El diseño del kit R-Radio se caracteriza por su acabado en aluminio y su fácil instalación al tratarse de un único elemento. Para su montaje, una vez seleccionado el punto donde queremos colocar el sistema y una toma de red preparada, utilizaremos la plantilla de papel que se incluye en el kit para marcar los puntos centrales de los agujeros. Para ello, centraremos la plantilla en el techo, marcaremos los 3 centros y procederemos a realizar los 3 agujeros mediante un taladro y una corona de 100 milímetros de diámetro. Una vez realizados los agujeros, conectaremos los cables de red y de antena y seguidamente abriremos los muelles para introducir el conjunto con cuidado y de forma centrada. Play and Sound, sistemas de audio Bluetooth de fácil instalación. La música que te acompaña.